Hola, buenas tardes. Bien, ahí se va uniendo gente a este vivo que estaba planteado para hoy. En este lunes de feriado, acá por lo menos en la Argentina. Este, Así que calculo que tal vez haya bastante gente. Hola, Selva. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Selva? Buenas tardes. Bien, se va uniendo gente. Qué bueno, qué bueno. Una linda tarde para charlar sobre este tema. Estoy un poquito difónica. Tan interesante en un evento reciente, porque esto sucede hoy. Eh, por supuesto, no es un evento que termine o se agote, ¿no? En el corto plazo. Este, Sin feriado, Selva, bueno, pero estás acá. Eso es lo importante. Bueno, voy a esperar un minutito que se una más gente. Voy a aprovechar a hidratarme. Bueno, yo creo que dejé, no sé si lo hice bien, dejé ahí el título fijado sobre qué va este vivo que tiene que ver con este encuentro en conjunción entre el nodo norte en Aries con Quirón en Aries en los 16 grados. Hola, hola a todos los que van saludando, bienvenidos. Eh, Bien, saludos desde Colombia, qué bueno. Bueno, es un encuentro potente, ¿sí? Estamos hablando de dos puntos, el nodo norte con Quirón. Son de esos puntos de la carta que son como bastante interesantes, profundos en su símbolo y, y que, bueno, anticipan una información de corte evolutivo, ¿sí? Todo lo que involucra al nodo, al eje nodal particularmente. Acá estamos hablando de la conjunción con el nodo norte, pero por supuesto que el nodo norte del otro lado tiene en una oposición partil a su nodo sur que está en Libra. El eje nodal es justamente un punto matemático de nuestra carta que representa esto, ¿no? Justamente dos puntos de encuentro en oposición y el desafío de trabajar nuestras polaridades, nuestros diálogos, ¿no? La forma de reunir eh, justamente, ¿no? Dos expresiones que a veces percibimos a priori separadas. Tengo a Quirón en 18 grados de Aries, ¿qué hago? Por lo pronto quédate acá a escuchar el vivo, después vemos. Bueno, estás en tu retorno de Quirón, ¿no? Con una conjunción con el nodo norte. Yo creo que estas cosas, estos eventos no hay que verlos como tragedias o como eventos fantásticos. O sea, no me parece que haya que calificarlos en principio, porque cada experiencia es individual. En este caso vos tenés un retorno de Quirón que ya de por sí, cualquier retorno de Quirón en nuestras vidas nos implica en un enorme encuentro con algo de nuestro pasado, ¿sí? Que se revive, que se reactualiza, pero a los fines de que esa repetición o esa nueva forma de mirar nuestras heridas constitutivas sí se queda. Bueno, el retorno nos trae esta oportunidad de volver a mirarnos en una retrospectiva, pero que para mí fundamentalmente tiene que ver también con mirar nuestra historia con amor, con aceptar profundamente nuestro destino. Ustedes saben que el símbolo de Quirón tiene mucho que ver con la aceptación, ¿sí? Con la aceptación de lo que nos ha dolido, con la aceptación de nuestras heridas. Todos, de alguna manera u otra, tenemos heridas en nuestras vidas. ¿Qué orbe se tiene en cuenta? No, el orbe lo asigna el planeta, ¿sí? Si es un sol Quirón, el orbe va a estar determinado por el sol, que normalmente son entre 8 y 10 grados, lo mismo con la luna. Los planetas personales reducen un poco, pero se toman entre 6 y 8 grados. Bueno, y se va achicando el orbe en la medida en que esos planetas son los sociales, Júpiter y Saturno, o los transpersonales, donde el orbe se reduce a 2, 3, 4 grados, porque bueno, están mucho más lejanos a la conciencia. Entonces, bueno, hoy la idea de juntarnos por este tema, que para mí es un tema que me convoca particularmente, porque yo como practicante de la astrología he hecho mucho foco. Ustedes saben que en el mundo de la astrología el conocimiento es enorme, es vasto y todos nos sentimos más o menos convocados para algunas temáticas.
a mí fue algo, un flechazo que tuve con el eje nodal y a partir de ahí empecé a entrar como en la dimensión de, bueno, de los nodos, de la astrología dracónica, de Quirón como un símbolo muy transmutativo, ¿sí? Y a la vez símbolos que nos plantean una experiencia de vida ya no estrictamente personal, ¿sí? La idea de entrar en una dimensión transpersonal que tiene que ver con poder correr el borde de lo que es la experiencia meramente psíquica, ¿sí? Y asumir que en nuestra experiencia material venimos a vivir una vida psíquica, pero también una vida espiritual. Entonces me parece que son como símbolos que reúnen ambas posibilidades, ¿sí? La de una vida psíquica que es absolutamente necesaria en esta expresión material que tenemos, pero luego lo transpersonal nos implica en una experiencia psicoespiritual, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo participamos nosotros como personas del ritual de la vida, ¿no? Y estos son símbolos, el eje nodal, el nodo norte particularmente, que es un símbolo de apertura, ¿no? De portal que se abre a una nueva dimensión, como una posibilidad de entrar a ver algo que hasta ahora no lo habíamos podido ver muy claramente, y el eje nodal, el nodo norte particularmente, aparece destinalmente muchas veces a través de los retornos, de los tránsitos, mostrando una nueva forma de ver algo, una energía en particular. Cada uno lo tendrá que ver en su caso particular, por supuesto, pero sobre todo nos trae una idea de que, bueno, nosotros como personas vivimos un poco apartados, ¿no?, de la vida simbólica, como se le dice. La astrología nos trae la posibilidad de poder habitar una vida simbólica. Y el sujeto moderno, la sociedad en la que vivimos, va un poco en contra, ¿no? Entonces, cuando aparece un evento como este en el cielo, no sé, a nosotros nos pareció una gran oportunidad de hablar de temas que van más allá de lo meramente egoico, aunque por supuesto lo egoico está incluido. Yo vivo me hice como una hojita acá de ruta, con algunos apuntes para no irme por las ramas, que bueno, puede ser una tentación. Yo quería darle un orden a esto porque originalmente iba a ser una masterclass, no lo va a hacer, es un vivo, tenemos un tiempo más acotado, pero no obstante lo cual yo preparé un poco un orden en relación a la información sobre este evento. Y lo primero es que me gustaría hablar es que esta conjunción entre el nodo norte en Aries con Quirón en Aries a los 16 grados es, digamos, es la primera vez que se da desde el descubrimiento de Quirón, ¿no? Hablemos del descubrimiento entre comillas, Quirón siempre estuvo ahí, pero fue descubierto el 1 de noviembre del 77, y la anterior conjunción entre Quirón y el nodo norte en Aries se había dado cuando todavía este objeto, este asteroide, no se había descubierto. Simbólicamente esto trae una información bastante interesante, ¿no?, para mirarla. Y esa conjunción anterior entre Quirón y el nodo norte en Aries se dio a los 0 grados de Aries, cuando aún todavía este objeto no había sido avistado, ¿no? Entonces, esta conjunción que tenemos hoy a los 16 grados se da en este contexto, ¿no? A mí me pareció como muy interesante nombrarlo porque hay algo de lo colectivo que nos está de alguna manera implicando en esta noción de que hay momentos, ciclos para la humanidad en los cuales estamos más o menos preparados para entrar en una pauta arquetípica determinada, ¿no? Y la pauta arquetípica de Quirón puede ser explorada a partir de la década, fines de la década del 70 en adelante, ¿no? Lo podemos ver con el enorme desarrollo de herramientas terapéuticas de diferente índole, principalmente las sistémicas, ¿no? La difusión enorme que tuvo a partir de ahí también la astrología psicológica, la astrogenealogía, la astrología dracónica, en fin, se abrió, ¿no?, una experiencia holística a nivel de lo colectivo. No sé si lo estamos vibrando bien, pero se abrió, por lo menos se abrió. Y para mí tiene también que ver, y quería nombrarlo, esta noción de que en esa anterior conjunción, donde todavía lo quironiano como pauta arquetípica no se había revelado, se dio en el 0 grados de Aries, ¿no? Y el grado 0, ustedes saben que el grado 0 y el 29, y si no lo saben se los cuento, se llama grados anaréticos, ¿no? En el grado 29 tenemos un grado de crisis o de pérdida, pero el grado 0 es un grado que nos trae una información que representa como las características más esenciales y exaltadas de esa energía
zodiacal, ¿no? Es un grado intenso que nos habla es un grado ariano, ¿no? Por dodecatemorias, a cada signo zodiacal se lo divide a esos 30 grados en 12 y entonces cada 2,5 grados se arma lo que se llama un duat, ¿sí? Esto es más de la astrología védica y de la astrología más clásica, pero tiene una energía muy particular, con lo cual el grado 0 se corresponde con una energía de Aries, ¿sí? De inicio, de arranque, tiene toda esa potencia que se necesita para cualquier iniciación. Esta conjunción se está dando a los grados 16, 17, que por duat o por dodecatemoria le corresponde la energía de Libra, ¿sí? Y a mí me parece que lo nombro porque es interesante pensar que en esta conjunción hay algo para mirar de frente, ¿no? Hay algo que aparece manifestándose, que esto es justamente la característica de la naturaleza que tiene, ¿no? Lo libriano, que es abrir el plano, abrir un horizonte y que algo se haga manifiestamente visible para poder ver y comprender más profundamente el concepto de la sanación, ¿no? Que es lo que nos plantea de alguna manera Quirón, particularmente como símbolo, pero también el nodo norte. Cuando nosotros hablamos de los nodos y esta experiencia nodal de poder integrar las polaridades en nosotros, principalmente se trata de integrar personalidad y sombra, ¿no? Y en ese sentido es evolutivo, pero también psíquicamente nos habla de la posibilidad de una integración sanadora, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de alguna manera de que se integran dos símbolos, en este caso el nodo norte con Quirón, en Aries, ¿sí? En los 16 grados de Aries, y algo se manifiesta, se expresa de manera más visible, ¿no? A diferencia de la conjunción anterior, hoy aparece como si dijéramos en la vereda de enfrente, lo podemos ver, ¿no? De ahí, digamos, lo que nosotros hagamos con eso ya a nivel colectivo y a nivel individual es otro tema, ¿no? Entonces, se puede ver que, para seguir un poco el orden que yo me había planteado, es que esta conjunción, además, se da bajo un marco más grande, un telón de fondo, que incluye dos cosas, de las cuales voy a hablar un poquito, ¿no? Una voy a desarrollarla un poco más, que es el nuevo ciclo de el Casimi que hubo entre Sol y Marte el año pasado, en noviembre, el 18 de noviembre del año pasado, en los 25 grados de Escorpio, y que inicia un ciclo sinódico Marte de 2 años. ¿Y por qué hablo de Marte? Porque es el regente, tanto de Quirón en Aries como del nodo norte en Aries, ¿sí? Con lo cual ver a Marte es imprescindible para analizar esto. Y luego tenemos un telón de fondo que es toda la energía fuerte de Acuario, ¿sí? O sea, el ingreso de Plutón en Acuario, hoy está ya un poquito más avanzado, pero después va a volver a los 0 grados, después va a volver de nuevo a los 28 de Capri, y en noviembre finalmente ya se instala directo, sin vuelta atrás, digamos, en la energía de Acuario. Pero mientras tanto, todos los planetas, ¿sí? Principalmente los personales, van a ir pasando pues de hecho, mañana ingresa Marte en Acuario, ¿sí? Entonces vamos a tener que todos los planetas personales van a hacer conjunción a Plutón. De hecho, el ingreso de Plutón en Acuario se puede leer bajo esta premisa, ¿no? Que luego los planetas personales han pasado por esa conjunción, ese contacto, ¿sí? Entonces me parece que estamos hablando de algo que está también de alguna manera afectando a esta conjunción. ¿En qué sentido? Bueno, a ver, en principio las energías de Aries y de Acuario están en sextil, ¿no? No son tan disonantes entre sí. Pero a mí me parece que lo acuariano nos está planteando un escenario, ¿sí? De renovación profunda, ¿no? Porque es Plutón el que ingresó en Acuario, no fue Júpiter, no fue Saturno, fue Plutón, ¿no? Entonces hay algo que esto tiene, por supuesto, un nivel de lo colectivo y que creo que en lo colectivo es bastante visible, ¿no? Todo lo obsoleto, todo lo arcaico, todas las estructuras, todos los lugares de poder enquistados y en estructuras que no terminaron operando el servicio de lo colectivo. Hoy Plutón en Acuario revela, ¿no? Esa sombra y queda muy expresada en las enormes radicalizaciones que encontramos en lo colectivo, ¿no? En lo ideológico. Creo que si las fronteras con Plutón en Capricornio eran las geográficas, las materiales, las de la Tierra,
Hoy las fronteras van a ser las de las visiones del mundo, ¿no? Mi idea del mundo y quién detenta el poder o quién tiene el poder para imponer o no esa visión del mundo. Por supuesto, esto se suma a la inteligencia artificial y un montón de otras cosas que, si a ustedes les interesa, eso fue desarrollado en una masterclass que dimos con Ceci hace no mucho tiempo atrás, y que duró como 3 horas y que, bueno, estuvo planteada y haciendo eje en Plutón en Acuario, ¿no? Entonces, bueno, no voy a desarrollarlo extensamente a Plutón en Acuario porque justamente se ha hablado mucho, se sigue hablando y se seguirá hablando, pero sí este contacto con estos planetas, ¿no? Con estos planetas personales, y con toda esta energía de Acuario que nos está de alguna manera desafiando a que todo lo que nos trae esta conjunción, ¿sí? Esta conjunción entre Quirón y el nodo norte en Aries, y que ahora la vamos a explorar un poquito más profundamente, necesita reactualizarse en nosotros. Yo ahora lo voy a centrar un poco más en lo personal, tal vez de vez en cuando algún comentario para lo colectivo, pero me parece que acá somos ya un grupo de gente que nos interesa ver en qué medida, ¿sí?, esto nos está tocando, porque esto nos toca a todos, si tengamos o no al nodo norte en Aries o a Quirón en Aries, ¿sí? Nosotros tenemos una conjunción que abre una posibilidad de ver, por ejemplo, retomando esto que yo decía hace un ratito, tomando el regente del nodo norte y de Quirón, nuestros Martes, ¿no? Nuestro Marte natal, dónde está, en qué casa está, va a estar resonando profundamente con esto. ¿Por qué? Porque este encuentro del nodo norte y Quirón en Aries está hablando fundamentalmente de una experiencia yang. No voy a nombrar la palabra energía masculina porque es anacrónico ya hablar de eso, ¿sí? Eso es una cuestión cultural, la energía no tiene género, pero todos tenemos una polaridad yang en nuestra vida. Y la polaridad yang es la que nos hace movernos, es la que nos hace latir el corazón, es la que nos hace tener ganas de cosas, sentir deseo, ir por ello, ¿no? Ahora, todo esto es conceptual, esto lo tenemos todo, lo ejercemos todos, podemos apropiarnos de nuestro deseo, podemos esto de ser nosotros mismos, ¿no? Aries es el lugar inaugural del zodíaco, es donde inauguramos, es donde nacemos, es donde caemos. Yo siempre siento que Aries es un poco como que somos ángeles caídos, ¿no? Venimos de Piscis, de un lugar oceánico, de un lugar idílico y caemos en la tierra, no sin antes hacer mucho esfuerzo, porque tenemos que pasar por un canal de parto y salir de un estado onírico y en donde todas nuestras necesidades están anticipadas, y luego atravesar ese canal estrecho y hacer fuerza y sentir que algo nos empuja, y cuando salimos nos encontramos con un mundo completamente distinto del que venimos, se rompe algo. Bueno, acá tenemos algo muy interesante porque no solo el nacimiento tiene que ver con Aries en ese sentido, ¿no? De lo que inaugura la vida. Y es interesante porque aparece limitado por ese canal de parto que es un poco saturnino, ¿no? Un poco es el nacimiento, el ascendente en nuestra carta, es ese lugar liminar, ¿sí? Es ese lugar que es un poco también saturnino. Y aparecemos en la vida y nos separamos de la fuente, y ahí también habla, cuando nosotros nombramos o describimos al símbolo de Quirón, hablamos de una herida que se produce en ese momento simbólicamente, ¿no? Que es una herida de separación, lo que nos fragmenta. En ese momento nos fragmentamos y empezamos a vivir una vida separada de nuestra fuente, y vamos a ir atravesando un montón de procesos que están excelentemente descritos en la rueda zodiacal. Todas esas energías las tenemos todos. Todos vamos a pasar por Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, etcétera, ¿sí? En distinta medida, en distinta proporción y con distintos desafíos, pero me parece que es interesante pensar cómo en ese lugar del nacimiento aparece el desafío de nuestra vida, ¿no? Y cómo incluso ahí quedan grabadas ciertas improntas que pueden o no condicionarlas. Sobre todo no solo en el nacimiento, sino en los primeros años de vida. Por eso muchas veces cuando uno habla del símbolo de Quirón y de las heridas, hay que remontarse lejos, ¿sí? Hay que remontarse a las heridas de la infancia, a las heridas de nuestro niño interior,
¿sí? Y para quienes tienen su retorno de Quirón es un buen momento para volver a encontrarse con su niño interior, con esas heridas que son constitutivas y heridas que en gran parte de nuestra vida han sido una carga, una limitación, algo que nos ha definido negativamente, algo que nos ha hecho sentir incapaces, ¿sí? En Quirón hay que trabajar profundamente esta sensación de que otros perciben en nosotros una maestría que nosotros no reconocemos, ¿sí? Y que sin embargo la tenemos, nos habita. Bueno, este trabajo, ¿no? Que tiene que ver con ese momento en el que aparecemos en la expresión material de la vida. Fíjense qué interesante que la palabra que describe también al nacimiento se llama parto, ¿no? El parto. Y el parto tiene muchas excepciones posibles. Es el parto del nacimiento, es el parto del punto de partida de algo que da inicio a algo, es el parto de la parte que nos toca vivir, ¿no? Porque nosotros vamos a venir y vamos a ser una parte, ¿no? Ya no somos parte de la unidad, somos una parte. Y el parto de romper, ¿sí? El partir algo, ¿no? Fíjense la palabra, la riqueza de nuestro idioma español, que nos permite que en una sola palabra podamos encontrar todas estas experiencias y que simbólicamente se relacionan con estar en la vida, ¿sí? ¿Cómo estamos en la vida? ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos en la vida? Y ahí me parece que el arquetipo de ese guerrero que es Aries y que tiene que ver con este nodo norte y con este Quirón y con esta experiencia de fondo acuariana que nos está pidiendo una renovación profunda y nos está diciendo se viene un mundo nuevo. La vida que vos venías teniendo necesita ajustes, revisión, porque Quirón también es un símbolo muy de la energía mutable, ¿no? Muy asociado a Sagitario tradicionalmente. Yo también lo relaciono mucho con Virgo. No solo lo relaciono a Quirón, ¿sí? También la implico esto a Cariclo, ¿no? Su esposa mitológica. Y acá a mí me parece que si hablamos de la energía yang, que está desafiada con este encuentro, con esta conjunción, claramente tenemos que nombrar al arquetipo acuariano de Prometeo. ¿Por qué? Porque Prometeo y Quirón están relacionados mitológicamente, ¿sí? Entonces no me parece menor que nosotros en este momento estemos viviendo una vida tan acuariana en tantos aspectos, pero no sé si nuestra psique todavía es muy acuariana, ¿sí? Entonces acá aparece una posibilidad de revisar, ¿no? Cómo estamos plantados en la vida, quiénes sentimos que somos, qué define nuestro valor, ¿sí? Qué define nuestro coraje, por qué cosas estamos dispuestos a accionar. Y si esas cosas todavía siguen obedeciendo a lo que esperan otros, ¿no? Porque del lado opuesto al nodo norte está el nodo sur en Libra. Y el nodo sur siempre es una inercia, siempre es una energía que hay que, justamente, si hay una energía a renovar, es la energía del nodo sur, ¿no? Que en este caso está teniendo la oposición. No es menor esto y está incluido en la información que yo les estoy compartiendo, ¿no? A esto hay que agregarle que el 25 de marzo vamos a tener el primer eclipse de este eje nodal Aries Libra, que se va a dar, es un eclipse de luna penumbral en los 5 grados de Libra, ¿sí? De la serie Saros 113. Los eclipses pertenecen a ciclos Saros, que son como familias de eclipses con ciertas características en común, y este particularmente se relaciona con una naturaleza muy creativa, ¿no? Como algo de ideas que fluyen, como algo muy inspiracional, pero también con cierta intensidad emocional, porque estamos hablando de un eclipse lunar, y al ser un eclipse lunar hay una capacidad introspectiva a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esto me parece que tiene que ver con, justamente, ¿no? Con la capacidad de entender nuestra vida en este eje Aries Libra, que tiene mucho que ver con cómo compartimos el territorio. Y el territorio, hablo de todo el territorio es la vida, ¿sí? De alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos ocupar un lugar, sentir que ese lugar es nuestro, ¿no? Que esto de que la vida es una lucha, por decirlo de alguna manera, pero es un poco
La vida es un trabajo para el ser humano, porque el ser humano nace imperfecto, necesita hacer un trabajo evolutivo, porque nosotros, toda esta noción de sentir la necesidad de entender nuestra existencia, el propósito de nuestra vida, que eso es muy del eje nodal, o la misión de nuestra vida, que también tiene que ver con el símbolo solar en nuestra vida. Todas estas preguntas, todo este trabajo, todos los desafíos evolutivos, todas las pérdidas, los traumas y las heridas que sufrimos están al servicio de reunirnos con quienes verdaderamente somos, ¿no? Acá parece algo un poco, es como un oxímoron, ¿no? De alguna manera, individuarnos es convertirnos en algo que ya somos y nos hemos olvidado, ¿no? Entonces, estos eventos celestes, como el que estábamos hablando y nos convoca hoy, tienen que ver con esto, ¿sí? Con volver al origen, Aries, ¿sí? Volver al origen, volver a recordar, porque hay una voluntad que busca desplegarlo, pero no desde el ego. Entonces, entender esto no es sencillo, por supuesto requiere un trabajo personal, lo que comúnmente se llama el autoconocimiento, y está muy bien, ¿no? Ese trabajo lo hacemos nosotros. Yo el otro día comentaba, no me acuerdo si en una clase decía, bueno, es un trabajo que hacemos los seres humanos, los animales, por ejemplo, no necesitan hacer esto porque ellos ya están reunidos con la totalidad, ¿sí? En realidad, en términos evolutivos simbólicos, de vida simbólica, ellos ya viven una vida simbólica de alguna manera, ¿no? Ya están reunidos, nosotros no. Entonces necesitamos hacer todos estos trabajos, ¿sí? Que tienen que ver con descubrirnos, pero descubrir algo que ya somos. Entonces, en algún punto, desde la astrología más espiritual, lo que se dice es que lo que estamos haciendo es recordar quiénes somos y de qué estamos hechos, porque en nuestra vida, principalmente en nuestra primera infancia, en nuestra niñez, hemos recibido un montón de influencias externas que nos han condicionado, ¿sí? Nos han limitado, nos han impuesto mandatos, lealtad. Esto se ve muy claramente cuando trabajamos la astrología bajo la lente sistémica, ¿no? Entonces, bueno, ahí también vemos un montón de información de lo que cargamos transgeneracionalmente y cómo hace que nosotros elijamos más tal vez desde la necesidad de cumplir con un mandato, una lealtad, que es desde el propio deseo. Aries Libra, ¿no? ¿Cómo el ser humano primero pasa desde la astrología, ¿no? De una experiencia lunar saturnina, que es necesaria porque somos mamíferos y no podemos vivir y criarnos solos, necesitamos durante muchos años a la luna y a Saturno, sea como sea que se exprese, y luego que nosotros tenemos una sólida base, una sólida casa 4, por ejemplo, podemos salir al mundo, casa 10, ¿para qué? Para tomar contacto con el otro eje, 1-7, ¿no? Que es Marte-Venus. Recién a partir de una buena experiencia lunar y saturnina, en donde por supuesto está implicado nuestro Sol, podemos ir, o sea, se requiere madurez para vivir la experiencia venusina y marcial, que tiene mucho que ver con este eje, ¿no? Aries Libra, y con esta conjunción que se da hoy. Entonces, principalmente el protagonista en este caso es la energía de Marte, la energía Yang, la que está más desafiada, ¿no? Plutón entró en Acuario, Acuario también es una energía Yang. Entonces nos está hablando de alguna manera de algo que tiene más que ver con encontrar el sentido de un montón de cuestiones en nuestra vida más que de los resultados, ¿no? Y de que miremos nuestra vida a la luz de qué es lo que deseábamos hacer y cuánto de eso se ha concretado, cuánto de eso sigue estando pendiente, cuánto de eso no nos animamos a hacer, ¿sí? Hay algo del paso del tiempo que tiene que ver con esta conjunción del nodo norte con Quirón, porque son símbolos, como les dije antes, transpersonales, evolutivos, que nos hablan de cuestiones incluso más profundas, ¿no? En Quirón, la naturaleza arquetípica de Quirón, ¿no? Se expresa a través de los opuestos. Fíjense, esto tiene mucha analogía también con el eje nodal, que también se expresa como pauta arquetípica a través de los opuestos. En Quirón hay un símbolo en donde aparece un ser humano y un caballo, ¿no? Entonces,
que están incómodamente sometidos a una forma única que espera una síntesis superadora, ¿sí? En el símbolo de Quirón encontramos esto. Y el aula, digamos, en la que se expresa la maestría de Quirón es nuestra vida. Por eso el retorno de Quirón sucede una vez, cercano a los 49, 50 años, ¿no? En cuanto ya hemos transitado un montón de camino, recorrido un montón de camino, hemos vivido un montón de experiencias, hemos subido la colina y ahora entendemos que esa colina está de bajada, ¿no? Y en esa bajada lo que tenemos que es liberarnos, ¿no? Esa mochila que fuimos cargando con un montón de cuestiones necesita liberarse. Entonces, también vemos en Quirón que coexiste la lucidez y la oscuridad, ¿no? Quirón a nivel mitológico era un centauro que nace de la unión entre Filira y Saturno. Eso se produce casi producto de una violación, porque Filira no quería tener relaciones con Saturno, entonces cambia de forma y Saturno hace lo propio, y de esa unión nace Quirón, y sale mitad hombre, mitad caballo, y es rechazado por ambos padres. En realidad la madre se horroriza y elige ser otra cosa, o sea que lo rechaza, y su padre se transforma en una ausencia, ¿no? O sea, sufre abandono y rechazo. Son dos de las heridas que más se trabajan psicoterapéuticamente, ¿no? Y que tienen que ver con este símbolo, ¿no? Entonces vemos que luego Quirón es adoptado por Apolo, un símbolo muy solar, también muy yang, ¿no? Que también es parte, me parece, de esto, y que tiene que ver con la conciencia, ¿no? El sol es nuestra conciencia, lo que podemos iluminar. Sin embargo, Quirón es herido por Hércules de una manera... no, fue sin querer, digamos, ¿no? No fue adrede, no es que lo hirieron a propósito, pero Hércules era un héroe bastante torpe en muchas de sus acciones y se tomaba de más, y en una de esas lo hiere con una flecha, con un veneno que hace que su herida sea incurable. Y entonces Quirón sufre de un dolor muy fuerte que lo condena a un sufrimiento cotidiano y se encierra en una caverna a tratar de encontrar la cura para esto. Y él se empecina en esto, ¿no? La caverna en la que, fíjense, esto es lo que yo les decía, ¿no? El adentro y el afuera del símbolo quironiano. Llevémoslo a la expresión de lo quironiano en nosotros. El mito solamente eleva a otro horizonte una información que nos atraviesa a todos. ¿Dónde suceden los cambios profundos en nuestra vida? En nuestro interior, en nuestra caverna, en donde se produce, o por lo menos potencialmente, está poder hacer un trabajo alquímico. ¿Qué es un trabajo alquímico? Un trabajo de transformación, ¿sí? En ese trabajo que Quirón hace en la caverna de buscar su sanación, él no la encuentra, pero en la medida que va buscando, se va cada vez masterizando más en herramientas que le sirven a otros, ¿sí? En el símbolo de Quirón hay algo muy transpersonal también en este sentido, lo que no puedo usar para mí, pero sí puedo poner al servicio de otras personas. Ustedes saben que eso en la carta está muy revelado con algunos símbolos, entre ellos Quirón, y el eje nodal también participa de esto, porque el eje nodal nos dice: hay una misión en tu vida que no necesariamente va a coincidir con los deseos de tu ego. Chan. No nos gusta esto, no nos gusta. Nosotros queremos ser lo que nos imaginamos que somos, ¿no? O lo que creemos que somos. Ahí está el tema. ¿Somos lo que somos o somos lo que creemos que somos, ¿no? Y si en esa creencia se opera una fijación sobre lo que creemos que somos, vamos a poner todas las fichas ahí. Y al poner todas las fichas ahí, vamos a estar dejando en sombra una gran parte de nuestro potencial. El nodo habla de eso, ¿sí? De los nodos, en realidad, hablan de esto. Y Quirón también. Porque Quirón y los nodos nos hablan de nuestro potencial y de algo que luego se pone al servicio de lo colectivo. Entonces, Quirón en esa caverna busca, no encuentra, ¿sí? Entonces, cuando sale y lo ofrece a otros e ilumina una parte de su misión, empieza a cobrar algo que se llama sentido, que esa es otra palabra muy quironiana, ¿sí? Algo en donde el dolor de nuestras vidas, ¿no? Porque huyendo del dolor nos encontramos con él todo el tiempo. Esto es lo que sucede frente a las experiencias traumáticas que no se resuelven y donde la repitencia de esas experiencias está al servicio de que alguna vez podamos tener los recursos para resolverlo. Entonces, en el afuera, Quirón encuentra su sentido, ¿no? Pero sigue sufriendo de ese dolor.
Acá aparece algo, él incluso tiene algunas, en el mito aparecen algunas escenas relacionadas con algunos héroes heridos, ¿no? Que acuden a él y, y él les nombra una frase que tiene que ver con la noción de que lo igual cura a lo igual, ¿no? Esta idea de que, digamos, Quirón tiene algo muy revelador, muy aleteico, y que tiene que ver con que en la misma herida está la cura, ¿no? En el veneno está el antídoto. Eso es un principio que se usa mucho en la homeopatía, si ustedes lo piensan, ¿no? Esto de lo igual cura a lo igual. Entonces vemos que el dolor a Quirón lo ayuda a descifrar ciertos códigos, ¿no? Secretos, ¿no? Que tienen que ver muchas veces también con las enfermedades. Por eso Quirón se relaciona muchas veces, y esto se trabaja mucho en la biodescodificación astrológica también, ¿no? Esta noción de que en el cuerpo, esa caverna en la que él se mete también es el propio cuerpo, ¿no? Algo de la matriz existencial, en donde aparece la noción de que aquello que la psique no puede resolver lo expresa el cuerpo, ¿sí? Como una enfermedad, y donde se revela algo, ¿no? En donde necesita hacerse un trabajo de alquimia, ¿no? Un trabajo de transformación, un trabajo de sanación. Fíjense que también Quirón nos invita entonces a una percepción holística, ¿no? Del mundo, ¿no? En donde la enfermedad, de esto que yo les nombraba recién, es un poco una caja de resonancia del sistema de vida de una persona, ¿no? O sea, el cuerpo, en algún punto, esa caverna en la que también él se mete, esa expresión material con la que venimos a esta vida, es un poco portavoz del alma y de los procesos psíquicos en sombra, ¿no? Entonces vamos a ver esta dinámica dual que tiene el símbolo de Quirón, de lo instintivo, lo material, ¿no? Y luego lo espiritual. Y ahí yo veo una enorme conexión entre el símbolo de Quirón con los nodos, ¿no? Particularmente con el nodo norte. En el mito, volviendo un poquito al mito, que me parece muy interesante trabajar lo mitológico, él tiene una madre reactiva, rechazante, ¿no? Y un padre ausente, que son, fíjense, temas muy recurrentes en prácticamente un montón de personas, ¿sí? Estas heridas, ¿no? O padre rechazante y madre ausente, en fin, como lo quieran poner, pero digamos, son dinámicas vinculares, familiares, que se presentan o que incluso a veces no son de nuestros propios padres, pero nosotros por ahí estamos cargando, representando esa dinámica más bien familiar, ¿no? A veces es sutil la línea, ¿no? Es delgada la línea, no. A veces es un abandono literal, concreto, y a veces es un abandono que tiene que ver con no estar presente en nuestra vida, ¿no? Entonces son temas recurrentes ligados con heridas fundacionales de las personas que presentan la escena necesaria para un guión arquetípico. ¿Cuál es ese guión arquetípico? El nacimiento de un héroe. Esto es fundamental porque nosotros siempre le decimos al proceso de individuación el viaje del héroe, ¿sí? Y el héroe, digamos, que surge de ese símbolo de Quirón, que fue humillado en su lado instintivo y que luego fue puesto a ser mediador de los ideales apolíneos, ¿no? Ponerle conciencia, ir hacia un lugar más solar de la vida. Entonces, esta noción de que la herida puede ser curada por su causa, que es lo que le decía Quirón a algunos que venían a buscar con él el remedio, tiene que ver con que en el viaje heroico nosotros vamos a pasar por un montón de instancias. De hecho, el viaje del héroe está muy bien representado, el monomito está muy representado por Joseph Campbell, ¿no? Lo ha descrito con las fases que tienen que ver con ese viaje heroico, ¿no? Y que de alguna manera también esas heridas quiróticas y quironianas que van a generar en nosotros distintos personajes internos, ¿no? Y nos van a hacernos preguntas. Por eso a mí me parece que cuando uno trabaja con este evento que está sucediendo en el cielo, cuál es la oportunidad energética de un encuentro entre Quirón y el nodo norte en Aries, bueno, es preguntarnos algunas cosas. Cada uno sabrá, ¿no?, qué preguntas les hacen más sentido. No son preguntas universales, no hay un manual para esto, pero sí, ¿dónde hacemos identidad, ¿no? ¿Dónde sentimos que podemos ser nosotros mismos? Si necesitamos conceder demasiado, o sentimos que hay desigualdad, que hay algo que está siendo desigual en el espacio que compartimos con un otro, que ese otro puede ser
nuestra pareja, nuestro socio, nuestro hijo, nuestra madre, no importa, es un otro, ¿sí? ¿Qué mostramos hacia afuera? ¿No? Porque acá en este despliegue arquetípico de Quirón y del nodo y demás pueden aparecer varios personajes, ¿no? Que pueden ser, bueno, el herido, la víctima, ¿no? Pero también el que persigue, el heridor, el perseguidor, el perpetrador, el sanador, el salvador. Estos arquetipos son arquetipos que tenemos que revisar en nosotros. Porque hay personas que viven la vida muy identificadas con un arquetipo. Digo, la manipulación arquetípica es una oportunidad que trae esta conjunción, ¿no? Liberarnos de esos patrones inconscientes, pero para primero tenemos que pasar por el reconocerlos, ¿sí? Nosotros no podemos solucionar algo que no conocemos. Entonces, estos arquetipos, como por ejemplo, no sé, el del Salvador, ¿no? Una persona que vive enteramente al servicio de lo que otros necesitan, de sus padres, de sus hijos, de su familia, de lo que sea, ¿no? ¿Dónde está su deseo? ¿Dónde está su propia vida? ¿Cuánto espacio tiene permitida para su propia vida? O puede ser una persona que por el contrario esté más en modo víctima, ¿no? Y entonces todo el tiempo está requiriendo de patrones vinculares dependientes, ¿sí? Que lo dejan también alejado de su deseo, porque una persona que vive en el arquetipo de la víctima no está viviendo su propio deseo, ¿sí? Está viviendo una patología, ¿sí? Está, de alguna manera está creando identidad en una pauta arquetípica que lo deja encerrado en un rol, ¿sí? En un rol en el que siempre necesita de otros, ¿no? Entonces vamos a ver que aparecen como la posibilidad de convertir esto que nos habita. Yo puse situaciones un poco extremas, ¿no? No necesariamente tienen que ser tan así, pero sí ver cuánto de nosotros opera en esta pauta, ¿no? De víctima, de herida, de salvadores, de sanadores, ¿no? Esta noción de cuánta energía compartimos. ¿Por qué? Porque esto, ahora vuelvo un poquito a lo que nombré al principio, Marte. Marte es el regente, ¿sí? De este nodo norte, es el regente de este Quirón y inició o tuvo su momento Casimi, que es cuando está en la misma latitud y longitud que el Sol, el 18 de noviembre del año pasado, cuando el Sol estaba en los 25 grados de Escorpio. Entonces, incluso fue más potente que el anterior, ¿sí? Ahí Marte se convirtió, puede ser visto en el amanecer. Entonces es un Marte nuevo, ¿sí? Es un Marte oriental, se le dice en la astrología clásica, y entonces tiene características de mucha más potencia, ¿sí? Este ciclo que se inició en noviembre va a durar 2 años, ¿sí? Y va a estar pasando por distintos lugares. Bueno, mañana entra en Acuario y va a ser conjunción a Plutón, ¿no? Entonces luego va a pasar por otras conjunciones, oposiciones, cuadraturas, va a ser todo el viajecito que la función de Marte tiene que hacer y que está muy bien, ¿no? Entonces, donde nosotros tenemos a Marte en nuestra carta natal, nos vas a estar dando un poquito de idea de esta conjunción que toca una fibra íntima en cada uno de nosotros, cómo podemos poner en acción, porque Marte tiene que ver con eso en nuestra carta natal, ¿sí? Entonces, no importa si Marte está en Aries o no está en Aries en su carta. Ese Marte, ¿sí? Es la función yang de la carta natal. Es el brazo ejecutor del Sol. Todo lo que nuestra conciencia quiere hacer, digamos, todo lo que deseamos, lo pone en movimiento la función de Marte. Con lo cual, esta conjunción del nodo sur con Quirón nos lleva a revisar, porque tiene mucho que ver con la energía yang de nuestras vidas, a revisar a ese Marte en nuestra carta y ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro Marte? ¿Dónde encontramos que ese Marte puede accionar bien, fluidamente, y dónde encontramos que Marte se traba? Y además teniendo en cuenta que no es lo mismo tener un Marte en Aries que un Marte en Piscis. Pero bueno, por ahí una persona tiene un Marte en Piscis y en este momento es el momento de revisar profundamente, bueno, cuántas veces me siento confundida o confundido acerca de lo que deseo y entonces no sé para dónde ir. Pero profundamente un Marte en Piscis no es eso. Ese es el lugar de la dificultad que nos trae la función de un Marte en Piscis. Pero en un sentido más luminoso, Marte en Piscis nos va a decir que toda la acción en nuestra vida va a tener que estar dirigida o encontrar un canal en actividades que tengan que ver con lo sensible, con lo sutil, con el arte, con la conexión con el otro, sin perdernos, ¿sí?
Entonces, esto es revisar la función marcial. Cada uno lo hará con sus energías zodiacales, con los aspectos que reciba, pero a mí me parece que esta conjunción trae una gran oportunidad de revisar esa función en nuestra carta. Va a seguir estando desafiada porque los eclipses que vienen van a tener que ver con esto. El próximo va a estar más desafiada la función venusina porque va a ser un eclipse de luna en Libra, ¿sí? En los 5 grados de Libra, pero de alguna manera hay algo de poder renovar, ¿no? Un poco en vínculo con toda esta energía acuario que está por detrás, la posibilidad de que nuestra energía yang, esa polaridad que es parte nuestra y que no siempre está habilitada de la mejor manera. A veces esa energía yang lo que termina haciendo nuestra vida es expresándose a través de enojos, ¿no? De frustraciones, de conflictos, de peleas con otros. Bueno, este evento de hoy me parece que nos invita a revisar esto, ¿no? Cómo manejamos el enojo, cómo gestionamos los conflictos, si entramos o no fácilmente en las peleas, si esas peleas o esas batallas que da ese guerrero arquetípico en nosotros valen o no valen la pena, ¿sí? Me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con entrar a revisar. Marte tiene mucho que ver con revisar nuestro lugar, pero en relación a un otro, porque no hay Marte sin Venus, no hay Venus sin Marte. Entonces hay algo como que tiene que ver con esto, ¿no? Con mirarnos y mirar cómo es nuestro vínculo con otras personas, cómo nos manejamos, cuánto de ese espacio que compartimos lo cedemos o no, si sentimos que el otro nos avasalla permanentemente, si somos nosotros los que avasallamos, en qué circunstancias lo hacemos, si nos ponemos muy reactivos o no frente a las demandas de otras personas. Son todas cosas que tienen que ver con esta energía, ¿no? Con esta energía yang que nos pertenece, que nos es propia, y que tiene que ver con el fuego en nuestra carta, ¿no? El fuego que de alguna manera hace que ciertas pretensiones egoicas tengan que ser calcinadas, ¿no? Fíjense que eso es interesante, pues se ve mucho en la calcinatio, que es una fase de la alquimia. La alquimia se estudia mucho en la astrología arquetipal, ¿no? Y es el proceso del fuego es ver al servicio de quién está, ¿no? Si del ego o del self, de nuestra naturaleza verdadera, más profunda, ¿no? Porque ahí, si está al servicio del ego, hace crecer la idea de la importancia personal. Y esto es algo que esta conjunción está desafiándonos a mirar con lupa, ¿no? Si no, está desafiándonos ese fuego a iluminar la oscuridad, ¿sí? Algo que se transforma, digamos, en algo que necesita ser iluminado, ¿sí? Y mirado, y entonces yo puedo usar ese fuego, este fuego ariano, este fuego de este nodo, de este quirón, al servicio de la purificación, ¿no? De no quedar de ese agua que a veces en nuestra vida tiene que ver con un exceso de emociones que necesitan ser evaporadas a través del fuego, ¿no? Por supuesto, porque en Aries el ego debe someterse permanentemente a la calcinatio, ¿sí? A la purificación a través del fuego, ¿no? Y esa operación tiene que ver con luego el pasaje a Tauro, ¿no? Que tiene que ver con ese saldo que queda, ese residuo que queda de lo que se quema, ¿no? Esa sal que queda, la sal de la vida, tiene que ver con Tauro y que tiene que ver con frustrar a veces también nuestro deseo, ¿no? Entender si ese deseo está inscripto en un deseo más ligado a lo que creemos, que queremos y que nos define, y tal vez esta es una enorme oportunidad porque el nodo norte se cambia la voz porque Instagram es una porquería. Y en los vivos yo me ha pasado que cambia la voz y se pone más grave y se ralentiza. Pero yo eso no lo manejo, es un tema de Instagram. Nada, les decía esto, ¿no? Que hay algo del aprendizaje de incluir algo más amplio de que va más allá de ese ego, ¿no? Yo pensaba en el mito de Prometeo, que lo nombré al principio, es muy relacionado con lo acuariano, pero para mí muy conectado con Quirón también, ¿no? Porque de hecho Quirón logra resolver, entre comillas, su dolor haciendo un intercambio destinal, digamos,
con Prometeo, ¿no? Prometeo es una figura, es un hijo de un titán, de Jápeto, que se dice que es el creador de los seres humanos, ¿sí? Que él creó a los seres humanos, que es su obra, y que fue Atenea quien insufló con su hálito la vida en esos seres humanos. O sea que nosotros le deberíamos nuestra vida a Prometeo. Por ahí a veces estoy un poco difónica porque estoy con un poco de alergia. Bueno, Prometeo, orgulloso de su obra, el que no estaba tan contento con eso era Zeus, Júpiter, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, se sentía un poquito celosito, ¿no? De la creación de Prometeo. Y además Prometeo es un símbolo acuariano porque se supone que es el que le ha dado las herramientas, es la primera tecnologización, ¿sí? La de Prometeo. A los seres humanos para que evolucionen. Entonces se lo relaciona mucho con este símbolo acuariano de la ampliación y la evolución de la conciencia. Entonces vamos a ver que en Prometeo es interesante verlo, ¿no? Porque también se lo asocia con el fuego a Prometeo, ¿no? Algo de lo que veníamos hablando. Él en algún momento fue mediador con los dioses sobre un toro sacrificado y qué parte le correspondía darle de comer a los dioses y cuáles a los humanos. Y se hizo el vivo y disfrazó las cosas de manera tal que terminó engañando a Zeus y dándole la peor parte. Cuando Zeus se entera, obviamente no reacciona muy amablemente y decide castigarlo. Primero enviándole a Pandora con una caja donde estaban todos los males de la humanidad, pero en esa no cae. Y luego, como no cae, lo ata a una roca y lo condena a que todos los días venga un águila y le coma el hígado, símbolo jupiteriano. Bueno, en esto estaba Prometeo sufriendo cotidianamente, como sufría Quirón cotidianamente, pero la diferencia es que Quirón deseaba, porque era hijo de dioses, entonces deseaba salir de la inmortalidad. La única forma que él entendía que no iba a sufrir más dolor era si fuera mortal. Y entonces pide que intercedan para esto, y es Hércules el que intercede ante Zeus y le pide que le cambie el lugar con Prometeo, ¿sí? A cambio de la mortalidad. Bueno, entonces esto sucede, hacen un intercambio y es ahí que Quirón adquiere mortalidad y muere, y luego Zeus en un acto de piedad lo eleva como una constelación al cielo, ¿sí? ¿Y qué pasa con Prometeo? Es condenado a usar un anillo que le recuerda su atadura y una corona de laureles que antiguamente simbolizaba el recuerdo de la muerte. Bueno, ambos, fíjense que es interesante, ambos símbolos han sufrido un dolor permanente cotidiano. Uno se libera a través de este paso a la mortalidad, que es lo que finalmente... Pero en la intersección simbólica del reino olímpico, que es el de Júpiter o Zeus, con el del infierno, que es Plutón, donde estaban condenados los que morían, se cierra este círculo de la historia de Quirón y de Prometeo, que tiene que ver con la liberación. A mí esto me parece que son dos símbolos que se unen, es algo que yo incluso me convoca mucho, en algún momento algo voy a armar sobre estos dos símbolos, porque tienen mucho que ver con esta noción también de lo que se revela, ¿no? Porque Prometeo es el que se revela, no es el caso de Quirón. Quirón es un símbolo que no tiene que ver con la rebelión, tiene que ver con la aceptación de algo y de la masterización a partir de esa aceptación. En Prometeo hay una inteligencia, porque el símbolo prometeico tiene mucho que ver con la inteligencia, con la tecnología, con la evolución, ¿sí? Pero en la primera parte, Prometeo quiere evolucionar y hacerse más consciente y hacer eso lo propio con su obra, ¿no? Que somos los seres humanos, pero quedándose con la mejor parte del toro. Fíjense, ¿no? Que es interesante, porque ahí hay una falta de respeto por los dioses, por decirlo de alguna manera. Entonces el proceso de crecimiento del alma tiene que ver con desmantelarnos a la vez de la falsa apariencia de una divinidad, ¿no? El dolor y la humildad, ¿no? Como salir de la omnipotencia del ego, como algo que tiene que ver con algo diferente, básicamente, ¿no? Y que va más allá
que tiene que ver con lo que yo les decía antes, ¿no? La rebelión contra la manipulación arquetípica, lo que creemos que somos, los dioses que creemos que somos, contra quienes tenemos que rebelarnos. Y esto es la función del robo hermético también, ¿no? Y también ahí incluyo a Apolo y a Hermes y cómo le robó a su hermano el ganado. El robo de la conciencia, ¿qué significa? Que cada tanto nuestra conciencia necesita este desafío, cada tanto nuestra conciencia necesita cambiar y van a sucedernos cosas para que eso suceda, para que cambiemos, para que cambie nuestra conciencia y nuestra identidad. Todo esto tiene mucho que ver con esto que nos convoca hoy. Bueno, yo no voy a seguir dando tanta información, pues ya estoy como, me parece que es mucho. Si alguien tiene alguna pregunta por acá, díganla. No sé qué hora es, de verdad. Si alguien me la quiere escribir, porque yo no la puedo ver y no tengo un reloj a mano, se los agradecería. Claro, puede ser de otro lugar. Espérenme un segundito. Voy a buscar acá. Ah, está bien, son las 4. Sí, ya llevamos 1 hora de vivo, es un montón. Bueno, nada, si les gustó, espero que se haya entendido, que les haya gustado. Para mí es un tema muy... Gracias. Espero haber sido esto, ¿no? Clara, sobre todo. Está bueno que se queden con ganas, porque esa es la idea, que se queden con ganas, pero no para venderles una formación, lo cual tampoco está de más, sino para que ustedes sigan inspeccionando esto en ustedes. Este evento es para eso, ¿sí? Es para mirarse hacia adentro, para abrir, en la medida en que uno, el adentro y el afuera, ¿sí? Cómo es adentro es afuera. Y eso sucede solo cuando empezamos a percibir lo de afuera unido a lo de adentro. No, es un tema de cambio de percepción, ¿sí? Gracias. Sí, los invito también a ver, en la escuela yo di un seminario el año pasado de Quirón y Cariclo, ¿sí? Así que nada, lo pueden visitar. La función marcial en Cáncer en la 12, Marte en la 12, en Cáncer. Bueno, mira, si tenés un Marte en la 12, hay claramente como cualquier desafío de planeta en la 12. Gracias por sus palabras a todos, me encanta. Después dejen comentarios en el vivo, así tiene engagement y circula. Nada, si tenés Marte en la 12, tenés claramente un desafío de esa función que en la 12 puede estar muy polarizada. O soy todo Marte en la vida y soy marcial hasta la médula, o soy una cucarachita que no puedo con nada, ¿no? La 12 siempre nos presenta esta reunión de arquetipos en donde nosotros podemos posicionarnos, pero siempre, acá más que nunca en la casa 12, va a tener que ver con liberarnos de esa pauta arquetípica y empezar a tomar contacto con que un Marte en Cáncer no viene ni a maternar a todo el mundo, ni a reaccionar frente a los que nos buscan para que los maternemos, ¿no? Entonces, nuestro deseo va a tener que ver con primero identificar cuáles son nuestras emociones, ¿no? Yo veo acá empiezan muchas preguntas personales, chicas, yo no puedo empezar ahora a analizar caso por caso porque tardaríamos un montón de tiempo. Sí les aconsejo que si tienen inquietudes, tomen sesiones, ¿sí? de astrología, esto lo digo... Yo sé que también es un gasto, es un tema económico y demás, pero la función marcial, gente, es fundamental en la vida. Es como les dije en un momento, es el brazo ejecutor del Sol, ¿no? Nosotros si no tenemos un Marte bien trabajado, y va a ser difícil la función solar, ¿no? Relación complicada con mi Marte en Libra, me cuesta el día a día. Claro, sí, además un Marte en Libra siempre está como en esta cuestión de cuál es mi deseo, ¿no? Lo que yo de verdad quiero hacer. Puede tener que ver mucho con los límites que ponemos, ¿no? También nos implica en hablarnos sobre nuestros límites, ¿no? Personales. Esto de compartir el territorio, voy a decir una cosa, ¿no? Que tiene que ver con esto. El conflicto per se, como concepto, no es malo, ¿sí? De hecho, es un principio organizador. ¿Por qué? Porque si yo en un conflicto que se plantea muy, sobre todo en relación a la función marcial, determino qué está de un lado y qué está del otro. Y en todo caso, con Venus y con Libra, hago acuerdos, ¿sí? De qué intercambia un lado con el otro. Pero en principio el conflicto no es malo. Lo que es malo es
la pelea, la polémica, ¿sí? Acá está la mejor. Gracias por las palabras. Quirón en 12. Bueno, todo lo que está en 12, yo soy Quirón en 12 también, chicas. Se sufre mucho, porque se sufre todo lo pisciano y lo que está en la 12 se sufre, pero básicamente cuando uno toma contacto con sus propias heridas, sus dolores, y no siente que está peleándose con la vida todo el tiempo, o que la vida está en contra de uno, y que lo que nos pasa no es nos pasan cosas, sino que somos lo que nos pasa, y entendemos que cada evento de nuestra vida, sobre todo los más difíciles, están al servicio de nuestra evolución, transformamos eso en una herramienta de talento. ¿Sí? Un Quirón en 12 entonces tiene el talento de ofrecer una sanación a través de un montón de recursos de casa 12, que pueden ser recursos terapéuticos holísticos, ¿no? El focusing, la misma astrología, la meditación, el ensueño dirigido, un montón de cosas, ¿sí? O de ponerse al servicio, o ser médica, ¿sí? O enfermera, o estar al servicio de lo que necesita el otro, de acompañar las otras, las necesidades. Tú lees cartas, sí, claro, pueden tener sesiones, no solamente yo, mis compañeras también, de colegas de la escuela, hay una sección de sesiones y ahí pueden sacar turno. El conflicto es necesario para reacomodar, aunque sea incómodo, exactamente. Hay que también evitar la incomodidad de las cosas. Ejecutar nuestro deseo nos implica en encontrarnos tal vez un rechazo del otro lado y también hacernos caso. Bueno, eso implica la posibilidad de integrar lo que está del otro lado, que es Libra, Venus, y la capacidad que nos da de hacer o no acuerdos unidos, exactamente. Quirón en Capricornio, sí. Bien, acá ya aparecen como muchas cosas personales que yo de todo corazón las contestaría, pero la verdad es que también se hace difícil entender esta información separada del resto de la carta. O sea, yo doy generalidades porque sin ver el resto de la carta, y sobre todo la noción de que la carta se mira constelada, ¿sí? Me das tu punto de vista de una oposición Plutón-Júpiter. Bueno, Plutón-Júpiter es el aspecto quironiano, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les dije antes, justamente cuando yo hablé del mito y dije en la intersección simbólica del reino de Júpiter y de Plutón es donde se encuentran Quirón y Prometeo. ¿Por qué? Porque Quirón muchas veces habla de un aspecto Plutón-Júpiter, que es la capacidad de transformarnos a través de la posibilidad de darle sentido a las experiencias, ¿no? Fíjense que no son dos planetas personales. Júpiter es un cronocrátor, es un señor del tiempo, es un planeta social, y Plutón un transpersonal, con lo cual a nivel de la conciencia no es tan cercano, no es una función como es la Luna o Venus o Marte, ¿sí? Entonces, un aspecto Júpiter-Plutón tiene que ver con la herramienta que me da mi carta al tener ese aspecto frente a los eventos de mi vida, de ser una persona que le encuentro sentido, puedo transformarme a partir de eso, pero además puedo ser un agente de sentido para otros, ¿no? Esto me parece que acá aparece esta noción de que son dos planetas de corte, uno social y transpersonal, y que unidos a ese contenido, esa sustancia quironiana que tiene, tanto Júpiter como Plutón en relación, tiene que ver con la capacidad de eso ofrecérselo a otros, ¿no? De ser maestros de otros. Yo he tenido mucho de eso, pensaba de pasar y resulta estar dormida, ¿no? Aunque ahora entiendo mejor y evito la pelea. Perfecto. ¿Queda grabado? Entiendo que sí, que queda grabado el vivo. Bien. Bueno, está bueno entender, ya no me victimizo, eso es importante, ¿no? Identificar los roles, lo que yo les decía, ¿no? Un poco los arquetipos que se nos instalan y viven la vida por nosotros. ¿Los arquetipos son necesarios? Sí. ¿El ego es un arquetipo? Sí. ¿La sombra es un arquetipo? Sí. Ahora, el tema es cuando nosotros los podemos manejar nosotros. El verdadero centro organizador de la conciencia no es ni el ego, ni la sombra realmente opera fuertemente, sino nuestro self, ¿no? Lo que se llama el self o el sí mismo, que es lo que verdaderamente somos y lo que venimos a hacer. Bueno, gente, hasta acá he llegado, vamos a ir terminando. Les agradezco a todos mucho su presencia. Se convocó mucha gente por lo que vi, recibí muchos comentarios muy bonitos. Acá Quirón y Marta en casa uno. ¿Qué debería?
Bueno, si es casa uno, la casa uno es cómo me muestro, cómo salgo, cómo me expreso, quién soy, ¿no? Cómo acciono, cómo inicio. Está muy relacionada a la uno, a cómo le doy inicio a las cosas en la vida. ¿M? Gracias. Bueno, bueno, gente, no sé si hay algo más. Gracias a esto, no había tenido, estaré más pendiente de los siguientes lives. Sí, cada tanto hacemos. Mi nombre es Erika. Yo ni me presenté. Yo salgo así porque bueno, mi nombre es Erika. Y nada, eso soy docente en la escuela y de algunas formaciones. Las invito a explorar en la cuenta todo lo que la escuela ofrece, tanto en astropsicológica como en astroconstelaciones, donde hay una escuela súper completa de formaciones de orientación sistémica. Y bueno, y a estar atentos también a nuestro YouTube, que hay muchos videos subidos con material gratuito. Y cada tanto nosotros hacemos esto, ¿no? Creemos que la divulgación del conocimiento tiene que tener estas características. Por supuesto, después hay otra parte más comercial, pero después está esta que es la que ofrecemos. Bueno, que estén muy bien, los saludo y nos veremos próximamente. Adiós.